Debemos demostrar que se cumple esa igualdad trigonométrica. Es decir, no debemos resolver ecuaciones, no es una ecuación, es una identidad o igualdad trigonométrica, debemos demostrar que se cumple. Nos ponemos en situación, analizo los ángulos. Son iguales en todas las expresiones. Segundo razonamiento. Aparecen dos tipos de razones, cotangente y tangente. En general, solemos expresar en función de seno y coseno, pero en este caso es más sencillo expresar todo en función, por ejemplo, de la tangente o en función de la cotangente. Repetimos, no voy a expresar en función de seno y coseno, probablemente sea más fácil demostrar que se cumple la igualdad si expreso en función de tangente o de cotangente. Voy a expresar en función de tangentes, aunque sería más fácil poner aquí una cotangente, pero para acostumbrarnos a operar voy a expresar todo en función de la tangente. Quedaría cotangente inversa de la tangente menos cotangente cuadrado, quedaría 1 entre tangente cuadrado menos 1 partido cotangente inversa de la tangente igual a la tangente de alfa. Llegados a este punto, expresión que debo unificar y consejo que os doy, la separo de la expresión. Voy a tomar primero ese numerador, voy a dejarlo unificado. Me quedaría, si efectuamos común denominador en esa expresión, el común denominador es tangente cuadrado de alfa. Dejamos igual el numerador menos multiplico por tangente cuadrado de alfa. Esa expresión matemática equivale a esa y está dividida entre esa expresión. Está dividida entre 1 entre tangente de alfa. Repetimos, yo solo estoy centrando la atención en esa expresión que es bastante desagradable. La voy a ir simplificando paso a paso, efectúo la división. Se multiplica en cruz. Y vamos a recordar, no efectuéis los productos, se dejan señalados. Tangente de alfa por esa expresión tiene que ser igual a 1 por tangente cuadrado de alfa, es decir, tangente cuadrado de alfa. Perdonad un segundito, estoy haciendo una estupidez. Es una división, no tengo que igualar nada. Repetimos, multiplico en cruz, queda en el numerador tangente de alfa por 1 menos tangente cuadrado de alfa y partido de tangente cuadrado de alfa. Es decir, toda esta expresión matemática que tenemos aquí equivale a esa expresión que no debo multiplicar. Me llevo la expresión y me queda 1 partido de la tangente de alfa menos esa expresión matemática que admite simplificación. Tangente de alfa que multiplica en el numerador. Tangente cuadrado, se va la tangente y anula el cuadrado. Me queda 1 menos tangente cuadrado partido de tangente. 1 menos tangente cuadrado de alfa partido de tangente de alfa. Igual a la tangente de alfa. Analizo la expresión. Común denominador. Si multiplico todos los términos por tangente de alfa, al multiplicar por tangente de alfa me queda 1 menos, paréntesis obligado, al multiplicar por tangente de alfa me queda 1 menos tangente cuadrado de alfa y al multiplicar por tangente de alfa, tangente cuadrado de alfa. Quitamos paréntesis de la expresión, 1 menos 1 más tangente cuadrado igual a tangente cuadrado de alfa. 1 menos 1 da 0, tangente cuadrado igual a tangente cuadrado, se cumple la igualdad inicial. Pero vuelvo a repetir, he tomado la decisión de expresar todo en función de la tangente. Es mucho más sencillo si hubiéramos expresado la tangente de la forma 1 partido de la cotangente cuadrado, perdón, de la cotangente de alfa.
Dado que la tangente es la inversa de la cotangente, demostrar que esos dos miembros son iguales posiblemente sea mucho más sencillo que este desarrollo. Ejercicio resuelto.